Hola, mis queridos y mis queridas, ¿cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos y bienvenidas a el segundo capítulo de la segunda temporada de esta serie de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC sobre análisis de la conducta. El día de hoy vamos a ver los tipos de muestreo y todos aquellos temas que se asocian con estos tipos de muestreo. No está de más recordar que actualmente tengo dos cursos online en terapias contextuales. Un curso es sobre análisis funcional de la conducta y el otro curso es sobre fundamentos del análisis funcional de la conducta para que ustedes los revisen, los gocen, porque son dos cursos muy interesantes en donde se aprende tanto de una forma teórica como una forma práctica todo lo correspondiente al diligenciamiento del análisis funcional de la conducta, así como también cómo es que los conceptos del análisis de la conducta caben en casos clínicos y obviamente en técnicas como moldeamiento, modelamiento, encadenamiento y demás. Entonces les sugiero que pues participen en estos cursos online que son muy baratos y obviamente pues usted va a tener la respectiva certificación por estos cursos por parte de terapiascontextuales.com. Así que sin más, tómenlos, ahí están. Muy bien, como les acabo de decir, este video va a tratar acerca de los tipos de muestreo. Pero para comprender mejor los tipos de muestreo vamos a tener que ver el concepto de unidad. ¿A qué hace referencia este concepto de unidad? La unidad hace referencia al elemento en donde tú observas y estudias las variables correspondientes a tu investigación. En análisis de la conducta y en la psicología en términos generales, el objeto de estudio por excelencia es el sujeto. Pero más que el sujeto, el comportamiento del sujeto con respecto a la interacción que tenga con el medio ambiente. Y este sujeto, naturalmente, puede estudiarse de dos formas. Una forma individual y otra forma grupal. Por ejemplo, grupos de estudiantes, familias, parejas, a eso hace referencia la parte de grupal o estudio grupal del sujeto. Ahora bien, el estudio del sujeto tanto de forma individual como de forma grupal va a tener una serie de características y nosotros como analistas de la conducta debemos identificar si estas determinadas características nos interesan o lo que nos interesa es el estudio del sujeto con respecto al azar. Por esa razón nosotros tenemos que tener en cuenta dos tipos de elecciones: la elección intencional y la elección aleatoria. La elección intencional es aquella que está basada en el conocimiento de una característica determinada. Y por otro lado, la elección aleatoria es aquella elección que está basada en el azar. Y son estas mismas dos elecciones las que entran completamente en el concepto de unidad, y es así como también podemos tratar la investigación de nuestro sujeto, de nuestra unidad de análisis. Y obviamente estas elecciones están completamente ligadas a los diferentes tipos de muestreo. Pero para hablar acerca de los tipos de muestreo también tenemos que evidenciar, también tenemos que entender una cosita más. Y es que para los tipos de muestreo nosotros podemos partir desde unidades simples a unidades complejas. O dicho de otra manera, poblaciones con unidades simples y poblaciones con unidades complejas. ¿A qué hace referencia el término población con unidades simples y población con unidades complejas? Uy, Virgen Santísima, complejas no, lo siento, me equivoqué, compuestas. Vamos de nuevo, más de nuevo, más de nuevo. Los tipos de muestreo pueden partir desde poblaciones de unidades simples o poblaciones de unidades compuestas. Ahora sí lo dije bien. Unidades simples y unidades compuestas, no complejas. Que yo soy un tarado, joder. ¿Qué es una población con unidades simples? Es contemplar el conjunto de la población sin que la población sea dividida. Mientras que la población con unidades compuestas,
lo dije bien, es cuando contemplamos la población dividiéndola, pero dividiéndola ¿en qué llave? En una serie de conjuntos en base a unas características determinadas. Y es a partir de esta división, de esta fragmentación, que podemos coger poblaciones con unidades simples. Interesante, ¿no? Como de las unidades compuestas podemos coger unidades simples siempre y cuando las dividamos para que nuestra objetividad no se pierda. Y ya viendo estas características introductorias, ya podemos ver, ya podemos conocer los diferentes tipos de muestreo. Está el muestreo intencional simple, el muestreo aleatorio simple, que están justamente entre la categoría o entre el contexto de poblaciones con unidades simples. Y por otro lado, el muestreo por cuotas, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio sistemático los podemos encontrar en las categorías o en los contextos de poblaciones con unidades compuestas, no complejas, compuestas. Y pilas, porque hay otro tipo de muestreo que es el muestreo por conglomerados. El muestreo intencional simple es aquel muestreo que hace referencia a cuando nosotros empezamos a partir o a dividir una población simple, pero en función de ninguna variable. Y a partir de esa población elegimos una serie de unidades por un criterio o característica de interés. Si nosotros tenemos una unidad simple y dividimos o extraemos cada una de las partes de esa población simple y lo hacemos a través del azar, podemos decir que la elección de esas unidades simples se ha empleado un tipo de muestreo aleatorio simple. Si partimos de una población dividida por unidades compuestas y escogemos unidades simples de estas unidades compuestas, entonces podemos decir que lo que estamos haciendo es un muestreo por cuotas. Si la elección de la unidad simple de cada unidad compuesta se tiene aplicada una elección intencional. Sin embargo, si partimos de una elección de una población de unidades compuestas y escogemos las unidades simples a partir de un criterio aleatorio, entonces estamos hablando de un muestreo aleatorio estratificado. En este caso, tanto el muestreo por cuotas como el muestreo aleatorio estratificado se escogen unidades simples a partir de todas y cada una de las unidades compuestas. Ahora, si por el contrario se escogiera solamente a partir de algunas unidades compuestas, estaríamos hablando de un tipo de muestreo por conglomerados que tradicionalmente están sujetos a elecciones aleatorias. En cuanto al tipo de muestreo aleatorio sistemático, consiste en que la primera unidad la escogemos al azar y escogemos la siguiente unidad, pero esta vez bajo un criterio intencional. Este tipo de elecciones, tanto aleatorias como intencionales, van a tener una gran influencia sobre la representatividad. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta sobre la representatividad en el contexto de los tipos de muestreo? Básicamente dos aspectos. En la elección intencional se exige conocer las características de las unidades, mientras que en la elección aleatoria se exige conocer la probabilidad de estas mismas unidades. La población como compuesto de características o en términos de algunas de estas características puede tener muestreo y representatividad como objetivo a través del mismo muestreo. Y a partir de este punto nosotros vamos a tener que citar terminologías o conceptos como la confusión y la covariación. La confusión sería cuando establecemos covariación no nula, es decir, no planteada. Ahora bien, si pensamos en la covariación, nos preguntamos lo siguiente: ¿entre qué variables se puede plantear la covariación? La covariación se da entre variables extrañas y variables independientes. Y las variables extrañas las podemos asumir como variables correspondientes o pertenecientes a el contexto. Y así como existe una covariación entre una variable independiente y una variable extraña o correspondiente al contexto, también podemos observar una covariación entre dos variables extrañas y dos variables independientes. Cuando nosotros en nuestra investigación
tenemos una situación en donde no hay confusión, más bien tendríamos una situación de control en nuestra investigación. Pero ¿cuándo es que se produce una situación de control o no confusión? En situaciones de combinación o de covariación nula. Y específicamente el control puede conseguirse a partir de diferentes procedimientos que se sugieren. Por ejemplo, redefiniendo la población o incluyéndola en la covariación no planteada en principio. Otra sugerencia es evitar las confusiones, empleando específicamente estas técnicas de control: constancia, eliminación, aleatorización, bloqueo, balanceo, sujeto como propio control, contrabalanceo o reequilibrado. Pero necesitamos conocer las probabilidades de éxito para que estas técnicas de control sean efectivas. Todas las técnicas de control dependen de si la variable extraña tiene un valor o más de un valor, y depende de si en el caso de que existan grupos o estemos utilizando estrategias transversales o de que estemos utilizando estrategias longitudinales. En el caso de que las variables extrañas tengan un valor, si ese valor es igual en todas las condiciones, aquí estaríamos aplicando la constancia como técnica de control. Por ejemplo, si tenemos el género y el género resulta ser un elemento o una variable muy importante o una característica esencial, y si tenemos al género en todas las condiciones, ahí nosotros podemos aplicar como técnica de control la constancia. Ahora bien, si existe una característica, un rasgo o un elemento que está afectando completamente la investigación, nosotros podemos aplicar la técnica de control de la eliminación. Ahora bien, para que las condiciones sean semejantes en mi investigación, pues nosotros combinamos las variables extrañas que tengan más de un valor con los valores de las variables independientes. Ahora bien, en el caso en que un grupo represente diversas condiciones experimentales, se puede aplicar la aleatorización, el balanceo o el bloqueo como técnicas de control. Ahora bien, en el caso de que tengamos un diseño longitudinal en el que se tengan en cuenta los diferentes momentos de un único grupo, entonces la técnica a aplicar sería la del sujeto como propio control. Y finalmente, para evitar los efectos acumulativos, utilizamos dos técnicas de control. O bueno, más bien una. Utilizamos el contrabalanceo o el reequilibrio como técnica de control. Y finalmente, para comprender los valores de las variables extrañas y los valores de la variable independiente y cómo estos valores se combinan, vamos a hablar acerca del concepto de la sistematización de una variable. ¿A qué hace referencia esta sistematización? A lo que yo les estoy diciendo. Combinamos los valores de una variable extraña con los valores de una variable independiente, de manera que así podremos estudiar el efecto de la variable extraña sobre la variable independiente. Para comprender mejor este último apartado, vamos a ver la siguiente tablita. La sistematización, en el ejemplo que mostramos a continuación, consiste en el interés de analizar cómo el método de enseñanza, identificado como M1 y M2, afecta el rendimiento académico, identificado con las letras R1, RJ, RK y RL. El primer método de enseñanza sería utilizando materiales interactivos, M1. Y el segundo método, que es el M2 de enseñanza, sería utilizando materiales en papel. Otra de las variables importantes a considerar es el profesor, considerando el profesor como P1 y P2. Por eso ponemos diferentes profesores que imparten una materia con diferentes métodos de enseñanza. Vamos a considerar aquí al profesor como la variable extraña que se controla y se sistematiza para ver si se tiene un efecto, y así es como nosotros podemos relacionar la variable extraña profesor con la variable dependiente para saber si existe o no una relación. Y otra posibilidad sería analizar la variable profesor con todo el objeto de estudio, es decir, con los métodos de enseñanza y con el rendimiento. Y de esta manera, mis queridos y mis queridas, les doy las gracias por su atención, porque ya hemos finalizado el apartado de diseños de investigación y análisis experimental de la conducta. Para el siguiente módulo que veremos, pues veremos el módulo 3 con más temáticas, abordando ya la parte de la teoría y la intervención en análisis conductual aplicado. Muchísimas gracias por su atención, que Dios me los bendiga y nos veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo número 3 de esta segunda temporada de videos que estoy sacando acerca del máster en SABEC.
Chao, hasta la próxima y espero todo haya quedado absolutamente claro. Vean juiciosamente todo este gran contenido en diseños de investigación, toda esta unidad, podría decir, todo este módulo del canal de diseño de investigación que es muy interesante. Y pues le doy las gracias a la profesora Maite por habernos enseñado todo esto en el máster en SABEC. Hasta la próxima. Chao pues.